Bueno, hoy vamos a terminar entonces el tema que estamos viendo, que es el mundo pasa. Primero que todo, pues quería como hacerles como una ilustración y hacerles unas preguntas. Cuántos de ustedes han jugado Mario Bros o conocen Mario Bros? ¿Todos? Bueno, levanten la mano, ¿no? Con confianza, levanten la mano. ¿Ya? ¿Cuántos han rescatado? ¿Cuántos han rescatado a la princesa? Solo. Bueno, yo me acuerdo que hoy les voy a enseñar al. No, mentiras. ¿Cómo rescatar? No, yo me acuerdo que la primera vez que mi hermano mayor iba a rescatar, obviamente eso en Mario Bros 2. Todos mis hermanos éramos como con las toallitas secándole la cabeza, no, hágale, hágale, porque era mejor dicho. Bueno, el caso es que, como para entrar un poco en tu contexto de por qué nombra Mario Bros, entonces es Mario Bros, todos los juegos digamos de aventura y como Mario Bros tienen un personaje central, ¿no? Entonces todos esos personajes, la idea es que vayan pasando un montón de mundos, un montón de pruebas, un montón de, bueno, de dificultades que se le ponen en el camino, pero el objetivo pues es rescatar a la princesa. Si usted no rescata a la princesa, pues no hizo nada, ¿sí? O sea, solo jugó y ya. Entonces, el punto es que así como traigo a colación lo de Mario Bros, nuestra vida de fe tiene un propósito final, y es llegar hasta el final, es permanecer hasta el final. Lo más difícil de la vida de fe es permanecer hasta el final. O sea, porque pues obviamente hoy estamos muchos, hoy digamos, hoy hay una cantidad, hace 8 días hubo otra cantidad, ¿sí? O sea, digamos que con ese ejemplo lo quiero nombrar. El primer sábado hubo 50, y ¿sí me entiende? Y así funciona con la iglesia y así funciona con la vida de fe. La iglesia se va colando y se va zarandeando y que hasta que quedan los que realmente permanecen hasta el final. Vamos a leer Primera de Juan 2, 15 al 17, que es el pasaje en el cual hemos estado estudiando todos estos fines de semana. Primera de Juan 2, del 15 al 17. ¿Sí? Y el mundo se está acabando y con él todos sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Léelo ¿ya lo leíste desde el 15? Léelo desde el 15. Sí. El título: No amemos al mundo. No amen al mundo ni lo que hay en él. El que ama al mundo no ama al Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que da y el orgullo de poseer riquezas, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se está acabando y con él todos sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, entonces como para poner un poco en contexto de lo que hemos visto estos fines de semana, entonces vimos primero que los deseos del mundo, que la corriente del mundo es como un sistema que está en contra de nosotros y que todo lo que vemos en el mundo está a favor de que nosotros nos apartemos de Dios, todo. Después vimos nuestros propios deseos también están jugando ese papel, que nos apartemos de Dios. Después vimos la voluntad de Dios. Entonces hoy lo que vamos a terminar de ver es el remate del versículo que dice: y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿cierto? Quiero que leamos en esa misma porción de Primero de Juan, porque a mí me causó yo pensé mucho sobre esto, porque listo, dice permanece para siempre, y pues obviamente lo que uno piensa primero es, listo, si hago la voluntad de Dios permanezco para siempre, es que me está diciendo es que voy a obtener la vida eterna, ¿cierto? Pero si uno va más adelante, Juan está aclarando de qué permanecer se está refiriendo. Obviamente sí estamos hablando de la vida eterna, pero está hablando de otro permanecer. Entonces leamos del versículo 15 al versículo 28, versículo 15 al versículo 28, que es como para que veamos un poco el contexto de lo que Juan les estaba queriendo decir con ese permanezcan. ¿Listo?
Entonces, quiero que lo leamos todos al unísono. ¿Listo? Entonces, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, porque sabemos que este es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre que os engañan, pero la unción de vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace justicia es nacido de Él. Entonces, ¿qué estaba diciendo Juan ahí? Juan obviamente desde el principio les está diciendo, bueno, este mundo ya está perdido, o sea, está mal. Ustedes, o sea, los deseos que ustedes tienen están re mal. Les habla del anticristo, les habla de que van a venir a engañarlos, a enseñarles mal. Pero Él les dice permanezcan en la verdad, ¿cierto? Primero les dicen, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y después les empieza a decir, quiero que vayamos al versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Listo? Entonces lo que hoy vamos a ver es cómo permanecer sin fallar en el intento. Se llama así la enseñanza. Cómo permanecer sin fallar en el intento. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es permanecer. Todos nos copiamos de Alejandra con las definiciones. Sí. Entonces yo encontré que permanecer es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Otra definición es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. ¿Listo? Entonces, obviamente Juan, ahí en el que hace la voluntad permanece para siempre, ese permanece para siempre tiene un veneno ahí incluido que nos está mostrando dos verdades, que obviamente es permanecer para vida eterna y obviamente es permanecer en la fe hasta el fin de los tiempos, que como lo dice en el versículo 24, que ya lo vimos, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, aquí lo que me deja ver Juan, que estuvo con Jesús, me hace pensar que Jesús tuvo que haber hablado de este tema, ¿cierto? Porque si él está diciendo lo que habéis oído desde el principio, se está refiriendo pues a lo que predicó Jesús. Entonces, vamos a ir a ver qué nos dice Jesús acerca de permanecer, que es el que nos va a mostrar
cómo debemos permanecer y cuál es la manera de permanecer y cómo podemos identificar nosotros si de verdad estamos permaneciendo en Él o no. ¿Listo? Entonces vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo del 4 al 10 y vamos a estar como viendo esta perícopa donde Jesús habla de permanecer. ¿Listo? Entonces vamos a ir desglosándola versículo a versículo. Entonces en el versículo 4 Jesús dice, ¿quién me ayuda con el versículo 4, por favor? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces aquí, en la nueva versión internacional, como que lo dice un poco más claro, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer y la más obvia es que tenemos que permanecer en Jesús. Esa es la más obvia, es el primer punto. Que Él nos está diciendo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ustedes son las ramas y yo soy como la raíz, el tronco, y ustedes dependen de mí. O sea, si nosotros nos alejamos o somos quitados del tronco, pues nos vamos a secar y vamos a morir, y ya lo vamos a ver. Entonces esa es la primera cosa que tenemos que hacer, permanecer en Jesús. Gracias. El versículo 5 y el versículo 6 en Nueva Versión Internacional, ¿quién tiene que me ayude, por favor? Allá la chica que nos va a ayudar. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. El que no está unido a mí, lo echan fuera y se seca, así como le pasa a las ramas que se recogen, se echan al fuego y se queman. El 5 y el 6, ¿sí? Listo. Listo, entonces en el versículo 5 dice, como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, que es el fruto que da las uvitas. ¿Sí? Ya todos saben eso, que la vid es el frutico que dan las uvitas y eso es. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Segundo punto. ¿Cuál era el primero? Permanecer en Jesús. Segundo punto es, si usted permanece en él, llevará mucho fruto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el fruto? Vamos a hacerle un estudio aquí, pero pues rápido para poder continuar con toda la perícopa. Vamos a ir a Marcos 4, 19, 20 y Marcos 4, 19, 20. Marcos 4, 19, 20. Sí. Dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Bueno, entonces aquí esta parábola, Jesús, ¿qué nos está diciendo? Que la semilla es la palabra de Dios, que es cuando yo, por ejemplo, cuando yo le predico a alguien, es una semilla que yo estoy lanzando, que es la palabra de Dios. La tierra, pues es la persona a la cual yo le estoy dando el mensaje, ¿cierto? Y que produzca esa semilla fruto es que el evangelio en esa persona se haga verdad, o sea, que la persona lo acepte o no lo acepte, que ella nazca de nuevo, que ella rinda su vida a Jesús, que ella entregue su vida a Jesús por completo. Ahí es cuando esa semilla va a dar fruto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el fruto? El fruto es cuando nosotros estamos lanzando a las personas la predicación y las personas están creyendo por nuestra palabra, ¿cierto? Yo por ejemplo, hubo un tiempo, digamos, al principio cuando yo recibí la palabra y Jesús quitó la venda de mis ojos y pude ver.
obviamente yo quería hablarle a todo el mundo y pues es re bien que uno le quiera hablar a todo el mundo. Pero en mi corazón entró un afán de por qué de por qué no se está convirtiendo de una, porque si yo le estoy hablando antes. Al contrario, empecé a encontrar como un rechazo en algunas personas, inclusive personas cercanas, y yo no entendía. Pero entonces yo entendí que Jesús, que Dios es el que da el crecimiento y que el Espíritu Santo es el único capaz de convencer de pecado. Nuestra misión es que de nuestros labios salga la palabra. Nuestra misión es que de nuestros labios podamos predicar. Si la persona se convierte o no se convierte, esa no es nuestra responsabilidad. Obviamente, si la persona muestra interés y le podemos seguir predicando y todo eso, pues hay que seguirle predicando. O si rechaza, pero hay otra oportunidad de predicarle, pues hay que seguirle predicando, ¿sí? Entonces, ¿ya estamos bien de lo del fruto? ¿O está claro? Ricardo, Dime. se puede también complementar con habla Pablo a los Gálatas sobre el fruto del Espíritu. Cuando él dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Uh-huh. Ese tipo de fruto es, o sea, yo no sé si veamos, por ejemplo, aquí tengo otra cita, quiero que veamos 2 de Pedro 1, 5 al 8, porque yo al principio también de una lo relacioné con los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo a mí me parece que se están dados en otro sentido. O sea, sí, obviamente cuando viene el Espíritu Santo sobre la persona, esas son las cosas que tengo que yo mostrar. El amor, la esperanza, la fe, la mansedumbre, el gozo, bueno, todas esas cosas son las cosas que yo tengo que mostrar. Pero el fruto del cual está hablando Jesús es la proclamación del Evangelio, como la parábola del sembrador. Ese es el fruto del cual se está refiriendo Jesús. Veamos 2 de Pedro 1, del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí estamos relacionando lo de los frutos del Espíritu, pero lo está manifestando. ¿Qué dice al final el versículo? El 8. Sí, ¿qué dice al final? Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, más atrás. No es El último. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo termina en que las personas conozcan al Señor Jesucristo. Porque digamos, o sea, para terminar el tema de lo de los frutos del Espíritu, si una persona, o sea, hemos visto personas que no creen en Dios, que tienen amor, que tienen gozo, que tienen paz, que tienen mansedumbre, templanza y todo eso, y no manifiestan el nombre de Jesucristo. Entonces todo tiene que terminar en la manifestación y en el conocimiento del nombre de Jesús. Entonces listo, ya vamos en ¿cuál es la primera cosa? La segunda. Si permanecemos en él, muy bien. Están desjuiciados los otros, ¿no? Es que... Bueno, en la segunda parte del versículo 5 dice, separado del versículo 5, volvamos a la pericopa, ¿dónde estamos? No, Juan 15. Juan 15, del 4 al 10. Listo, vamos en el versículo 5. La segunda parte ahí del versículo 5 dice, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El versículo 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? O sea, que si nos separamos nosotros de Jesús, seremos secados, seremos cortados. O sea,
Miren, todo esto, todo lo que hacemos acá no tiene sentido si no lo hacemos pegado a Él. Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, vamos a fracasar. Aunque ustedes, digamos, por ejemplo, digamos, hoy que yo tenía que dar la enseñanza, hoy me levanté tenaz, hoy me levanté con un desánimo, me levanté como con una pereza, como me sentía mal, me sentía enfermo, y yo le dije a Joana que orara por mí, porque naturalmente esto era un ataque espiritual para que yo me desanimara, para que yo dijera, ay no, qué pereza, o bueno, no sé qué quería. Obviamente yo no me iba a rendir, pero fue tenaz y me pareció muy raro. Y Sebastián me dijo pues que a él le pasa todo el tiempo con las cosas espirituales así, como que también es atacado y todo eso. Entonces, pues cuando pasan ese tipo de cosas, hermano, lo único que queda es postrarse y volver al árbol, ¿sí me entiende? Que es Jesús. Y nosotros dependemos de Él. O sea, si nos separamos un día de Él, de verdad para nosotros ya es... O sea, si dejamos de orar un día, 2 días, ya uno se empieza a sentir como seco, ya otra vez, Señor, te necesito. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Jesús? O sea, no se separen de mí porque ustedes van a ser secados y cortados si se apartan de mí. Sigamos en el versículo 7. ¿Listo? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, aquí lo que está diciendo el tercer punto para nosotros identificar si estamos o no permaneciendo en Jesús es: glorifique a Dios siendo un discípulo de Cristo. Porque Él está diciendo aquí: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Aquí hay una reflexión que yo quiero hacer, que me acuerdo que hizo Alejandra, acerca de quién era un simpatizante y quién era un discípulo, ¿cierto? El simpatizante es el que es como el fan, así que lo ve de lejos y sí, qué chévere, hurra, hurra, Jesús es lo máximo, todo bien, Jesús. Pero ¿quién es el discípulo? ¿Quién es el discípulo? El que vive como vivió Jesús, el que habla lo que habló Jesús, el que enseña lo que enseñó Jesús. Él es el discípulo. Entonces nosotros nos tenemos que examinar si realmente nosotros estamos siendo verdaderos discípulos de Jesús o si estamos siendo simplemente simpatizantes. Como una vez Jesús les preguntó a los discípulos, ¿yo quién soy para ustedes? ¿O quién dice la gente que yo soy? Y decían un profeta, el profeta Elías, un maestro, dijeron 1000 cosas. Entonces, ¿Jesús quién es para nosotros? ¿Realmente Jesús? ¿Somos conscientes de que Jesús vivió entre nosotros? ¿Somos conscientes de que Jesús murió? ¿Somos conscientes de que Jesús resucitó y ahora está en un puesto de privilegio en el cielo? ¿Somos conscientes de eso o simplemente tenemos la idea religiosa de Jesús? ¿Qué nota Jesús? Jesús me hace sentir bien y ya. Entonces examinemos quién es Jesús para nosotros realmente. Entonces el tercer punto es: glorifique a Dios y sea un discípulo de Dios, ¿cierto? ¿No? ¿Estamos claros? Listo, vamos quería que tenía una cita. Vamos a Juan 2, ¿es Juan 2? Creo que es Primera de Juan 2, capítulo 6, capítulo 2, versículo 6, que esto es para mostrarles lo que les estaba hablando. ¿Quién me ayuda con Primera de Juan 2, versículo 6? Dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿qué estamos viendo de permanecer? Si nosotros decimos que permanecemos en Jesús, si decimos que no nos separamos de Él, tenemos que andar como Él anduvo. Y es muy difícil, porque Jesús puso la vara muy alta. Jesús no tuvo pecado, ¿sí? Jesús dio todo por su ministerio, obedeció hasta el fin al Padre, se rebajó.
Dice en Filipenses que no estimó ser igual a Dios y se rebajó como a ser igual al hombre. Hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros aquí en esta humanidad a veces nos creemos por cualquier cosa, el ego se nos infla. Y lo digo primeramente desde acá, no por nadie, sino lo digo primeramente desde acá, porque esta humanidad es muy corruptible y es muy maldadosa. Y nosotros no basta solamente para que nos echen una flor, para ya creer que somos, mejor dicho, la última Coca-Cola. Entonces, vivamos como Jesús vivió, sigamos, enseñemos lo que Él enseñó. ¿Listo? Vamos al versículo 9. Entonces llevamos 3 puntos. Yo les voy a repasar para que se nos queden mentalizados. ¿El primero cuál es? ¿El segundo cuál es? Los de atrás no. ¿El tercero qué es? Glorificar a los discípulos, no, mal, carita triste. Aquí. Glorifica a Dios siendo un discípulo de Cristo. Versículo 9. ¿Quién lee el versículo 9, por favor? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿El amor de Dios cuál es? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿cierto? Entonces el amor de Dios es Jesús. Muchas veces se piensa ahí que el amor es así filial. Bueno, sigamos en el versículo 10. Si obedecen, sigue Aleja, por favor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Listo, entonces veamos Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 12. Está hablando de que si obedecemos sus mandamientos, permaneceremos en su amor, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuál es el mandamiento que Jesús nos dejó. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Sí. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos. Entonces, ¿cómo nos amó Jesús? Poniendo su vida por nosotros. Poniendo su vida por nosotros, dándole vida eterna a la humanidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestros semejantes? ¿Cómo? Dándole la vida a las personas que realmente amamos. Si usted ama a su papá, si usted ama a su mamá, ama a su novio, a sus amigos, a su lo que sea, usted va a amarlos de la manera que Jesús nos amó a nosotros. El amor del mundo es como lo vimos en las pasadas charlas. El amor del mundo es sí, te respeto. O el que dijo Joana, todo es venga, abracitos, corazoncitos y yo te acepto como tú eres y ay sí, vamos para adelante. Y ese es el amor del mundo. Y es muy fácil dar ese amor. Es el amor que hoy vemos en todo lado. Pero el amor que Dios nos dio, que es a su Hijo, que es que nosotros podamos darle su Hijo a las otras personas, ese amor es demasiado difícil para que la persona lo reciba. ¿Listo? Primera de Juan 3:23, ¿quién me ayuda, por favor? Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces nuestro cuarto punto es: cumpla su mandamiento, ame a su prójimo como Él nos amó. ¿Listo? ¿Vamos bien? Entonces, muchachos, o sea, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué nos está mostrando Jesús? Nos está mostrando lo mismo que nos dijo cuando Él se fue, que es que nosotros tenemos una misión en este mundo, tenemos un propósito en este mundo, un propósito para el cual fuimos creados. Nosotros hemos recibido la palabra de verdad, hemos recibido la vida eterna.
Hemos recibido la plenitud de la existencia y no podemos callarnos, no podemos quedarnos con esto nosotros. Debemos amar a nuestro prójimo. O sea, cuando por ejemplo, yo sé que por ejemplo cuando digamos yo me monto en un Uber y me empieza el espíritu ahí, hable, de una, empieza hable, y muchas veces lo he hecho, pero muchas otras me he callado, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué me tengo que callar? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que a mí me avergüenza para callarme? ¿Qué es? ¿Qué va a decir el mundo? ¿Qué va a decir, no sé, mis redes sociales? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir, o sea, qué es lo que me avergüenza? O sea, ¿yo para quién estoy viviendo? Veamos el versículo 18 y vamos a profundizar en esta parte, por favor. No, de Juan 15. Es que es primera de Juan y Juan. Es el discípulo amado, muchachos. Juan 15, 18. Sí. ¿Quién me ayuda? Dale. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Sigue hasta el 20. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Este es el pedazo más duro de la perícopa. Entonces, es una buena o mala noticia según como usted la quiera tomar. Porque Jesús, o sea, si usted espera ser amado por el mundo predicando el evangelio, es una mala noticia. O sea, aquí ya empezamos a tener problemas. El mundo aborrece a Jesús. Aquí lo está diciendo. El mundo me aborreció a mí primero. Y eso es, o sea, esto es una muestra de que es así. Mire, por ejemplo, digamos, en mi círculo de amigos que tengo en mi Facebook, o sea, se publica de todo. Se publica mantras, se publica gente haciendo hinduismo, sí. ¿Cómo fue lo que te conté ayer? No me acuerdo. Bueno, una cosa ya por allá de la India, prácticas así rarísimas. No, y todo el mundo abajo son, no, buenísimo, qué nota, súper. Enséñame. Publican un versículo y... sí. Y los mismos de siempre. Y de una... Por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de predicarle a gente en mi trabajo, le rayaba de una vez el cassette a la gente, de una. Usted puede decirle a alguien, Dios le bendiga, Dios, sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Yo creo en Dios, Dios, y qué nota porque cada uno tiene su Dios. Pero dígale Jesús, adiós al amigo, ya le rayó el cassette, Jesús, ¿de qué me está hablando usted? ¿Loco, mentiroso, fanático, religioso? Bueno. Entonces, malas noticias, muchachos, sí, o como las quieran tomar. Porque si nosotros vemos que cuando nosotros predicamos algo pasa, algo raya, algo pasa en las mentes de las otras personas, yo puedo decir algo estoy haciendo bien con la palabra y algo estoy haciendo bien con Jesús. Entonces el quinto punto es, ¿qué me está costando? Esta semana yo vi una imagen ahí en un grupo que tenemos, hay una imagen que dice que si el evangelio hasta ahora no me había costado nada, me tengo que preguntar si realmente estoy siguiendo a Jesús. Y es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, porque si realmente nosotros, pues si no nos está costando nada, es como lo que le digo, una religión, como Dios, yo creo en Dios, ayúdame todos los días, ayúdame y todo bien. Pero realmente no estoy permaneciendo en Él, no estoy permaneciendo en su palabra, no estoy siendo discípulo de Él, seré cortado y seré secado, finalmente. Entonces, quiero que me digan los 5 puntos que vamos. Porque es para ver si me están poniendo cuidado, si me estoy perdiendo en el... Entonces, ¿el primero cuál es? ¿El segundo cuál es? ¿El tercero?
Ser discípulo glorifica. El cuarto es cumpla su mandamiento y ame a su prójimo como Él nos amó. Y el quinto, ¿qué me está costando? Es que yo quiero hacer como un aporte ahí en ese cuarto punto, porque aquí en Palabra Viva yo creo que todos tenemos esa enseñanza de cuál es el amor que hay que dar a nuestro prójimo, que es la palabra, ¿no? Y muchas veces yo he oído como, si usted ve a alguien con hambre y le da un plato de comida, pues como que le calmó el hambre y no hizo nada. O sea, lo importante es la palabra y Jesús nos amó es dándonos la vida. Pero yo creo que Jesús también, o sea, Él tuvo mucha misericordia en lo que yo puedo leer de los evangelios, cuando la gente tuvo hambre, los alimentó, cuando la viuda que perdió a su hijo y Él la resucitó. Entonces, yo creo que obviamente el amor que tenemos que dar es la predicación, pero sí también como esa misericordia. O sea, si yo veo a un niño con hambre, a una persona con hambre, y tengo la facultad y el dinero y la capacidad de ofrecerle un plato de comida, o sea, tengo que tener esa misericordia con él en su hambre, pero obviamente no quedarme ahí, predicarle el evangelio. Pero a mí me parece a veces que sí, esto es algo muy propio, que sí de pronto hemos entendido el evangelio como solo la palabra y solo el evangelio es importante y se ha dejado muy de lado esa misericordia que Jesús igual también mostró pues con su pueblo. No, sí, está bien. Está bien, lo que yo, por ejemplo, digo y puedo ver ahí es que siempre Jesús tenía un propósito detrás de los milagros y las obras que hacía. Entonces, cuando, por ejemplo, Él le dio de comer a los 5,000 personas, pues el propósito de Él, porque a Él lo iban a hacer rey y Él le tocó escaparse y Él les dijo, ustedes me van a seguir a mí, es porque yo les estoy dando de comer, ¿cierto? Entonces, sí y no, porque, o sea, sí, obviamente hay que tenderle la mano al pobre, a la persona necesitada, al enfermo, hay que hacerlo, pero no tenemos que contar eso como que es nuestra obra con Dios, sino que sí, eso es un añadido. Es quizá como una oportunidad. La enfermedad de alguien es una oportunidad de ir a verle a Jesús, de orar por su enfermedad, del hambre. Hasta cierto punto eso nos da como el derecho a ser escuchado. Si yo, por ejemplo, soy sensible a la necesidad de la persona, me gano ese derecho de ser escuchado y ahí puedo empezar a explicar. Bueno, entonces, para cerrar este quinto punto de qué me está costando, aquí es muy difícil porque, por ejemplo, yo lo que yo pensaba acerca de esto es que el mundo está proclamando y diciendo todo lo que se le pasa por la cabeza. Todo lo que se le pasa por la cabeza lo dice. O sea, no sé, o sea, vi una persona que se casó con ella misma. Sí, o sea, es como, me voy a casar conmigo mismo. No, en serio. Y entonces es, uy, este man es el, mejor dicho, este man la tiene clarísima, O se casó con un árbol. No, este man es... Entonces, porque doy estos ejemplos, porque es para que veamos en qué nivel como de, no sé, no quiero decir ninguna palabra soez, pero sí, o sea, el raciocinio del mundo está en eso, en que amo los árboles, amo los animales y los animales, mejor dicho, sí, o sea, yo tengo un perro y quiero mucho a mi perro y todo eso, pero nunca voy a humanizar o a endiosar mi perro, ¿sí? O a casarme con un perro, ¿sí me entiendes? Que es como que... Entonces, digamos que en este punto esto es lo que yo quería decir, muchachos. El mundo dice cuánta idiotez le parece bien y cuánto nuevo pensamiento, nueva era le sale de la cabeza, lo dice. Nosotros no tenemos por qué callarnos. O sea, yo no quiero obviamente que uno se vuelva intenso, molesto, porque uno tiene que ser sabio, uno tiene que ser sagaz para predicar la palabra, tener estrategias buenas, como
como Pablo que decía que él se hizo griego a los griegos, romano a los romanos. O sea, ¿yo cómo le puedo entrar a esa persona? Tengo que ganarme el derecho de ser escuchado, ¿sí? No puedo simplemente llegar con la Biblia y darle en la cabeza y darle en la cabeza, sino tengo que buscar la manera de cómo llegarle a esa persona. Pero no nos podemos callar, o sea, no decir, me voy a quedar toda la vida pensando la estrategia de cómo le voy a hablar a la persona y nunca le hablé, y se murió y nunca le hablé, sino que yo necesito ser sagaz y necesito ser inteligente para predicarle a las personas. Si a la persona, no sé, si a la persona le gustan las películas, bueno, me le meto por ahí. Si le gusta el arte, me le meto por ahí. Si le gusta no sé, me le meto por ahí, sí. Miren, yo tengo aquí un testimonio personal, y es que cuando yo, por ejemplo, yo empecé a asistir acá a esta iglesia y empecé a ver muchas cosas que yo tenía, o sea, yo antes vivía como muy religiosamente en el cristianismo, pero vivía muy religiosamente, no había entendido nada, ¿sí? Y cuando empecé a venir acá y le empecé a hablar a mi familia, toda mi familia es cristiana, todos mis tíos, mis abuelos, todos son cristianos. Y yo le empecé a hablar primero a mi núcleo familiar, después mis tías empezaron a enterar, y después, nosotros éramos aquí la secta, ¿sí me entienden? Los locos, pero re locos, o sea, ustedes o sea, ¿dónde están metidos? Yo les decía, pero si estamos predicando a Jesús, estamos viendo es la Biblia, ¿sí? O sea, en una ocasión como me confronté con unos de ellos, y yo les decía, pero es que aquí dice, y ellos como que no podían ver, ¿sí? Y yo cometí muchos errores porque yo fue a darles con la Biblia en la cabeza y cerré muchas puertas y me hice cerrar las puertas digamos, de muchas personas de mi familia. Creo que el mensaje tiene que ser con más amor y misericordia. ¿Cómo? Con más mansedumbre, porque uno a veces se infla del conocimiento y el conocimiento lo envanece a uno. Y entonces, porque yo sé que es la voluntad de Dios y sé que algo de teoría bíblica, entonces ya quiero destrozar a todo el mundo, quiero ir a todas las iglesias a destrozar a todo el mundo. Y ese no es el propósito de la palabra. El propósito es que la persona tenga vida y tenga vida en abundancia, no es hacerlo sentir como un ignorante. Ricardo, y eso también se refiere cuando el Señor dijo que fuéramos astutos. Porque al momento de evangelizar a una persona, yo no le voy a llegar y le voy a decir, hey, tenés que arrepentirte porque te vas al infierno. Porque no va a entender. La persona me va a rechazar. Entonces hay que ser astuto para saber cómo presentarle el evangelio bíblico a la persona y saber llegar. Hay una parte de la palabra que creo que habla de eso. Dice que seamos audaces, que habla de la paloma. Sagaces, sí. Sí, claro. Y hoy en día yo creo que nosotros no debemos cerrar los ojos a una realidad, y es que hasta los mismos cristianos hay que enseñarles el evangelio, porque los cristianos, muchos hoy en día no conocen el evangelio, no lo saben. Entonces es ahí donde de pronto uno a veces falla, cuando uno tiene como el conocimiento. Es ahí lo que dice Ricardo, que le pasó a él, como que hay mi familia cristiana, venga, le enseño a usted lo que realmente dice la palabra, y uno falla en ese sentido. Y Pablo dice, hay una parte donde Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, en un momento dado el conocimiento viene a ser algo contraproducente, en vez de ser algo que abra los ojos de las personas que se creen, o que sí creen, pero que no tienen de pronto el conocimiento, creen en Jesús, pero no más. O como decía Ricardo, simpatizan con Jesús, pero debería que sean discípulos ahí toda una vida. Entonces, si uno anhela como que esas personas entiendan y escuchen, si a veces uno falla, a mí también me pasó muchísimas veces, en querer como llenarlos de conocimiento y hacerlos sentir que no saben nada, y uno le ampara. Ahora, con alguien que no cree, pues peor todavía. Entonces, toca ser más inteligente todavía. Y tener el amor de decir, hombre, yo también estaba perdido y ciego, y pues esta persona igual. Es que, digamos, un amigo que nosotros tenemos, Rafael, y yo hablaba con él una vez, y él me decía, es como coger a un ciego y decirle, pero usted ¿por qué no ve? Pero vea, no ve, pero ¿por qué no ve? Entienda.
Sí, o sea, es como coger a un ciego, no, y es así, es verdad. O sea, solamente dice que le resplandezca la luz del Evangelio y así esa persona va a ver, ¿sí? Y el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros solamente estamos llamados a anunciar el Evangelio, no a señalar, no a juzgar, no a hacer sentir perdedor a nadie, ignorante, menos cristiano, sino a proclamar el Evangelio, la buena nueva. Quiero que leamos Lucas 12, por favor. Y les dijo: mirad y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. También te refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho fruto. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces aquí lo que me parece chévere de esta parábola es: ¿nosotros estamos siendo ricos para con Dios o estamos siendo ricos para con el mundo? ¿En qué estamos gastando nuestra vida, muchachos? ¿En qué la estamos gastando? ¿Detrás de qué estamos siendo? Hay una canción de un grupo que se llama Semilla de Mostaza, que se lo recomiendo. Se llama El Mensaje Concentrado y quiero leerles un pedacito de la canción. Es un rap, pero el man la tiene súper clara. Quiero que le pongan cuidado, porque ahorita la vamos a repetir. No, mentiras. La vamos a rapear todos al final. Entonces dice: es el mensaje concentrado. No hay que diluirlo, no hay que alterarlo, simplemente es el mensaje concentrado. Nos la pasamos todo el tiempo construyendo castillos en el aire, hacer negocios dizque aprendemos y lo único que hacemos solamente es perdernos en un laberinto interminable. Socializamos con la esperanza de encontrar el porqué del mañana y no encontramos nada de que nos satisfaga. Volvemos a lo mismo otra vez. Cuando todo está a oscuras, no miras donde pisas, solo existe la penumbra. Lo único que alumbra es la luz, es la cruz, es Jesús. Entonces, este man está diciendo lo que dice la parábola, pero lo está diciendo en otras palabras. Nosotros, ¿en qué estamos gastando nuestra vida? Estamos supuestamente nosotros, yo no quiero que me malentiendan, porque todos tenemos que trabajar y todos tenemos que ganarnos la vida, estudiar, hacer las cosas de la vida diaria de una persona que tiene que moverse aquí en este mundo. Pero es muy diferente eso a que yo quiera ser o rico con Dios o rico para con Dios, como dice al final de la parábola. Sí, o ¿para qué estoy gastando mi vida? O sea, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué propósito estoy viviendo yo? ¿Usted ya descubrió cuál es el propósito de su vida? ¿Ya lo descubrió? ¿Ya sabe cuál es el propósito de su vida? ¿Ya saben qué gastar su vida? O sea, su vida es una inversión, es una inversión de tiempo. ¿En qué está gastando su vida? ¿A qué le está dedicando mayor tiempo en su vida? Por ejemplo, esta semana yo tenía esta charla y particularmente tuve muchísimo trabajo. Tuve mucho trabajo y me llegó y se me hizo muy raro porque las semanas anteriores había estado súper suave y yo dije: esto está muy raro. Y pues obviamente pues ahí hay algo también espiritual raro. Y muchas veces las cosas, como vimos la semana pasada, las cosas buenas pueden ser una piedra de tropiezo para mí. Yo podría haber dicho hoy: muchachos, tengo mucho trabajo, háganle ustedes. Todo bien, reemplácenme por esta vez, todo bien. Pero ¿en qué estamos gastando nuestra vida, muchachos? ¿En qué estamos gastando nuestra vida?
Entonces, bueno, ya para terminar leamos el versículo 26 de la pericopa que estamos leyendo. Entonces, ya vamos de Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, el sexto punto es pida al Espíritu Santo. Si usted tiene el anhelo en su corazón y quiere servirle y quiere predicar y siente que de pronto no puede o siente que eso es para otras personas o algo así, ¿no? O sea, él dice que el Espíritu Santo es el que da testimonio de él. Él es el que da testimonio a nosotros y él nos recuerda sus palabras. Pida al Espíritu Santo. Pida al Espíritu Santo y dígale a Dios que lo use. Porque hay, como dice el pastor, hay solo una oración que Dios no deja de responder y es úsame. Cuando usted sinceramente le dice al Señor, úsame Señor, úsame, quiero servirte, quiero gastar mi vida para ti, anhelo servirte, el Señor le responde y le pone obra y le pone ministerio. Porque es que los obreros, o sea, la mies es mucha y los obreros son pocos, muchachos. Entonces, si usted cree que digamos que tiene que irse por allá para Israel a tomar un seminario de teología, sí, de teología judaica para poder predicar, ¿no? Con su testimonio usted puede predicar. Con su testimonio usted puede predicar con lo que hizo Dios en su vida, en cómo se manifestó Dios en su vida. De esa manera usted puede predicar y puede empezar por ahí. Y también, pues aquí la iglesia tiene herramientas y tiene cosas para que usted se capacite. Hay seminarios, puede entrar al ministerio infantil y es una muy buena escuela para predicar a los pelados, a los niños. Yo no fui maestro de escuela infantil, me salté ese. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto, muchachos? ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque necesitamos permanecer en Él y necesitamos permanecer hasta el final. Ojalá todos nosotros permanezcamos hasta el final. Mire, el mismo Pablo decía, no viendo yo sido heraldo de muchos, venga a perderme. ¿Sí? El mismo Pablo, o sea, el Pablo que la tenía súper clara. ¿Sí? Él decía, yo puedo también perderme y el que esté firme mire que no caiga. Y esta humanidad es corruptible y esta humanidad tiene maldad y esta humanidad o sea, es una porquería. Porque en cualquier momento nosotros tenemos pensamientos repaile y tenemos pensamientos que nos llevan a pensar idioteces, bobadas, ¿sí? Por ahí está la humanidad, pero la única manera y lo único que tenemos que hacer es permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros, que su palabra permanezca en nosotros, que seamos sus discípulos, que amemos a la gente como Él nos amó. O sea, es la única manera que tenemos. Por eso Juan decía, el que hace la voluntad permanece para siempre, porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios vamos a permanecer hasta el fin. Si uno no hace la voluntad de Dios, si uno no ama a su hermano como Él nos amó, va a ser muy difícil permanecer, nos vamos a ir apartando y nos vamos a secar y vamos a morir, nuestro espíritu va a morir. Pero queremos permanecer hasta el final. Quiero, para cerrar y para terminar, que leamos Efesios 6:10, porque aquí la palabra nos está dando unas herramientas. Porque no es como que, bueno, sí, haga la voluntad de Dios, si Dios nos dejó solos, si Dios, sí, no, permanezca en mí, haga la voluntad de Dios. No, hay unas herramientas que la palabra nos da para que usted pueda permanecer también en Él. Y son estas que vamos a leer. Leamos todos unánimes, juntos. Sí, espérate que yo cambio de versión. ¿En la nueva versión internacional está chévere? Bueno. Valeria, que todos la tienen. Bueno, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Habiendo acabado todo, firmes, ceñidos nuestros lomos en la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Ya está ahí. Está ahí. Esto lo vamos a ver en otro momento. Vamos a desglosar esto y vamos a ir viendo elemento por elemento, pero para que ustedes en su casa lo tengan, estas son las herramientas que la Biblia nos da, para que nosotros podamos permanecer en Él. Entonces, pues nada, vamos a orar para que esta palabra produzca fruto en nosotros y para que podamos nosotros permanecer en Él